Muchísimas gracias y el honor es mío. Yo les agradezco infinitamente por esta invitación y no quería estar ausente. Yo me encuentro en la ciudad de Lima, en Perú, y quiero agradecer también al señor decano de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por permitirme hacer esta conexión desde su oficina en Lima, y lo mismo que a Renzo, el técnico, que me está ayudando en este caso en esa conexión. Así que gracias a ellos estamos con la posibilidad de estar conectados con los hermanos nicaragüenses. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Como decía, es un honor y un privilegio estar en este sexto Congreso Nacional de Docentes de Contaduría Pública, porque vamos a tratar de, no como conferencia, ni mucho menos, sino a manera de reflexión que hagamos juntos, trabajar sobre este tema que tiene que ver con la contabilidad ambiental. Ustedes saben que habitualmente se trata de vincular a la contabilidad exclusivamente con la registración. Y creo que eso es una limitación importante, por cuanto nuestras normas internacionales de información financiera no permiten realmente que tengamos cabal conocimiento absolutamente de todo aquello que implica no solamente los efectos patrimoniales y financieros, tanto de actividades públicas como privadas, sino también de todos los efectos sociales y ambientales que derivan de distintas cuestiones que tienen que ver con nuestro quehacer contable. Ustedes fíjense que cuando se habla de ambiente, difícilmente se vincule a nuestras profesiones en ciencias económicas y en especial a los contadores públicos y a los administradores con este tema del ambiente. Y nada más distante, porque no cabe ninguna duda que el tema del ambiente tiene efectos económicos sin ninguna duda, y lo estamos viviendo día a día en las noticias internacionales, y lógicamente esos efectos económicos, nosotros que como profesores universitarios permanentemente estamos diciendo que la contabilidad debe reflejar la realidad económica, no podríamos estar ausentes de semejante acontecimiento. Por eso, simplemente vamos a iniciar esta charla hablando de la contabilidad, y no vamos a discutir aquí si se trata de una tecnología social o si se trata de una ciencia o una técnica. Desde ya una mera técnica no es algo mucho más que eso. Y sí vamos a ver un poquito de qué hablamos cuando hablamos en este caso de contabilidad. Es decir, puede haber tanto la utilización de una unidad de medida monetaria como mediciones cualitativas y otras cuantitativas que pueden ser no monetarias. Entonces resulta válido que los modelos contables, macrosociales, sirvan como elementos de información en paralelo a los modelos contables macroeconómicos. Entonces, fíjense acá la importancia para nosotros los contadores públicos que tiene este tema, como todo el tema contable, pero esto forma parte de, y hasta el momento lo hemos tenido ignorado. No hasta el momento. Yo quiero confesarles que desde 1992, desde una cumbre de Río de Janeiro, donde se habló del tema ambiente, claro, nos picó ese bichito de decir cómo nuestras profesiones de ciencias económicas no tienen nada que ver con esto, y entonces nos dijimos, sí que tiene que ver. Vamos a investigar este tema, porque claro que tiene que ver. Y fíjense, si nosotros decimos que la contabilidad es un sistema de procesamiento de datos y que es un sistema de elaboración de informes contables, ¿qué es lo que tenemos que estudiar los contadores? ¿Cuáles son los mensajes que ese sistema debe proporcionar a los usuarios de la información contable? Y atención con esto, porque la contabilidad solo va a ser útil si produce un abanico de informes aptos para la conducción de esos entes. Insisto, públicos
o privados. Y esto es importante de señalar, públicos o privados. Entonces, nosotros nos animamos a decir que esa utilidad justifica dos cuestiones: que implementemos un sistema contable o modifique los ya existentes. Y me animo a decir que la información contable no es, como se afirma en alguna bibliografía internacional, que es parte del sistema de información del ente o un elemento del sistema de información del ente. Es todo el sistema de información del ente. Fíjense la importancia de la información contable. No solo debe proporcionar datos sobre el patrimonio y su evolución, sino datos y mediciones sobre todos los hechos que interesen a los usuarios. Si no, no servimos como contadores públicos. Y esto quiero ser muy claro. Y esto vale como meditación, como decíamos, vamos a reflexionar. ¿Estamos brindándole a los usuarios toda la información que necesitan o no? Fijémonos simplemente, en primer lugar, antes de entrar en el tema que nos ocupa hoy, si las normas internacionales de información financiera contemplan absolutamente todo. Fíjense que en algunos casos, algunos intangibles, por ejemplo, si yo no los he adquirido por compra, seguramente no los voy a tener en mis estados contables. Y entonces, lógicamente, no sé si se cumple con todos los requisitos que requiere la información contable. Pero, como decíamos que no es solamente la contabilidad que nosotros conocemos como financiera o patrimonial, lo que tiene importancia en la información contable, sino son lo que hemos dado en llamar los distintos segmentos de la contabilidad. Donde tenemos un segmento de contabilidad gerencial, uno de contabilidad patrimonial o financiera, uno de contabilidad económica, la llamada contabilidad gubernamental o también llamada contabilidad pública, desde mi óptica mal llamada pública porque nuestra contabilidad financiera también publica sus estados contables, sobre todo de aquellas empresas que cotizan en bolsas y mercados. Y finalmente el segmento de la contabilidad social y ambiental, el más moderno y desde mi punto de vista el más apasionante. Cuando hablamos de la contabilidad patrimonial o financiera, que es la registración que todos conocemos y que tiene como producto final los estados financieros o estados contables, hablamos de un segmento empresarial para uso externo, es decir, se refiere a una información sobre el patrimonio y está orientada ¿a quién? Aquellos que están ajenos al ente, inversores de riesgo, accionistas, acreedores, etc. Mientras que un segmento que denominamos contabilidad gerencial es un segmento empresarial también, pero de uso interno, es decir, para los directivos del ente. Y se refiere al cumplimiento de objetivos empresariales, que a veces pueden ser no exclusivamente económicos, y está orientada a servir intereses de los decididores del ente. ¿Y por qué digo que pueden ser no exclusivamente económicos? Porque a lo mejor, si nos ponemos a pensar, un hospital, una universidad, el mismo colegio de contadores, sea de la ciudad de Buenos Aires, de la República Argentina, de Nicaragua o de donde sea, no tiene un objetivo exclusivamente económico. ¿Y entonces qué información tengo que tener? Seguramente voy a tener que tener alguna información más que la que me da la contabilidad patrimonial o financiera. No me alcanza para decidir adecuadamente. O como se dice hoy, no me permite decidir en forma sustentable. El segmento de la contabilidad social y ambiental es un segmento no exclusivamente económico. Se refiere a objetivos sociales también, a producto de teorías sociológicas, temas medioambientales. En algunos casos pretende medir en términos diferentes a lo que sugiere la economía para las metas sociales.
excede todo esto, y como lo decía el decano local en una conferencia que dimos aquí ayer cuando formulaba una reflexión y una pregunta, el tema de la contabilidad social y ambiental está en el límite, en la frontera del conocimiento. ¿Por qué? Porque no cabe ninguna duda que eso tenemos que registrarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque corresponde a nosotros, contadores públicos, sí contando seguramente con un equipo multidisciplinario que nos diga a lo mejor cómo medir, cómo evaluar determinados recursos, pero el que va a registrar y el responsable de esa registración va a ser el contador público. Entonces, fíjense lo que está sobre el final de esta filmina. El segmento de la contabilidad social y ambiental procura el registro y medición de los recursos naturales y el impacto económico vinculado a la sostenibilidad del medio ambiente. Decíamos que no es cierto que no tenga el medio ambiente y los cambios en él efecto económico en los entes públicos o privados. Por lo tanto, nuestra obligación como contadores públicos es registrar esos cambios. El segmento de la contabilidad económica es un segmento macroeconómico y lógicamente tiene objetivos derivados de teorías económicas. Esto quiere decir, acá nos referimos simplemente a la balanza comercial, donde sabremos que si tengo más exportaciones que importaciones, tendré una balanza comercial positiva, y si tengo más importaciones que exportaciones, tendré una balanza comercial negativa. Cuando hablo del segmento de la contabilidad gubernamental, me refiero a un segmento que tiene como destinatarios a dos tipos de usuarios. A los funcionarios públicos, que son los que van a tomar las decisiones a nivel gubernamental, nacional, provinciales, departamentales, regionales o municipales, como fuere, y a la ciudadanía en general. Porque fíjense que todos nosotros como ciudadanos de nuestros respectivos países nos debería interesar la contabilidad gubernamental porque todos aportamos al presupuesto, a los presupuestos nacionales, insisto, provinciales, municipales. Y entonces, lógicamente, somos parte interesada en la cuestión. Y lógicamente tiene doble carácter al comprender aspectos patrimoniales y aspectos de cumplimiento de objetivos legales. ¿Qué pasa con la temática social y ambiental y ese impacto en la contabilidad? Los sistemas contables tradicionales no contemplan la naturaleza social. Sin embargo, en algunos de nuestros países, como en la República Argentina, las normas de contabilidad obligan para las empresas que cotizan en bolsa a realizar lo que se llama el balance social. Decíamos que los sistemas contables tradicionales no contemplan el efecto ni social ni ambiental. Entonces no se corresponden con el concepto amplio de contabilidad porque no incluyen el segmento contabilidad social y ambiental. Ese concepto amplio que estamos pregonando a través de toda América y Europa es el que dice debe incluir ese concepto amplio a la contabilidad financiera que todos conocemos, por supuesto, pero también a la contabilidad de gestión o gerencial, a la contabilidad económica, a la contabilidad gubernamental y a la contabilidad social y ambiental. Esta contabilidad social y ambiental se propone la creación de modelos contables específicos que contemplaran los objetivos a cumplir, cuál es la unidad de medida que vamos a utilizar, cuáles serían las variables relevantes a tener en cuenta y alguna ecuación de interrelación de esas variables. Fíjense que desde el año 1992, como les contaba, estábamos investigando y estamos investigando sobre este tema y hemos llegado a la conclusión, y seguramente ustedes van a acompañarme, en el sentido de que los recursos naturales, sin ninguna duda, son un activo
Algunos se extrañará, ¿cómo si yo puedo decir que el Parque Nacional tal o cual es un activo, o la riqueza pesquera que tiene alguno de nuestros países es un activo, si no es de mi propiedad? Sí, por empezar, si hablamos del país, es de mi propiedad. Y cuando hablamos de los privados, aunque no sea jurídicamente de mi propiedad, yo gozo de los beneficios económicos que me da el recurso natural. Por ejemplo, vamos a suponer que explotamos una pista de esquí en el lugar del mundo que más le guste. Esa pista de esquí nos permite tener una utilidad a nuestra empresa. Pero resulta que por 3 años no nieva. Entonces ustedes imagínense qué puede ocurrir. O que yo soporte el quebranto que implica que no vaya nadie a esquiar, o por el contrario contrate una máquina de nieve artificial para que la gente pueda seguir yendo a esquiar. En cualquiera de los dos sentidos, de cualquiera de las dos maneras, eso tiene un efecto económico en mi empresa. ¿Por qué? Porque el recurso natural nieve no apareció y es el que yo utilizo para lograr mi objetivo de ganancia empresarial. Entonces, hay que buscar la forma de cuantificar, registrar e informar sobre los temas ambientales. Y fundamentalmente, primero registrarlos nada más. Porque lógicamente, después van a aparecer, lógicamente, los contadores ultraortodoxos que van a decirme, no, pero mira, esto no es objetivo. Muy bien. Me pregunto, ¿la contabilidad es totalmente objetiva? ¿O hacemos algunos cálculos como, por ejemplo, las depreciaciones, cuando hablamos de porcentajes, que son estimados? De hecho, uno de los requisitos de la información contable es que la contabilidad financiera debe ser aproximada a la realidad. Entonces, los impactos ambientales deben exteriorizarse en informes para usuarios externos, vinculando la contabilidad financiera con lo ambiental, en informes de uso interno y análisis de las operaciones de la organización, vinculando el segmento de la contabilidad gerencial con lo ambiental. Y, lógicamente, informes para el cumplimiento de regulaciones ambientales, creación de impuestos, adopción de estrategias, entre otros muchos. La normativa contable internacional en el medio ambiente tiene en distintos países sus determinadas normas, que no vamos a analizar aquí, pero en la parte final hay países que no poseen normas contables que explícitamente mencionen la temática ambiental, pero lógicamente, sobre todo vinculadas a contingencias, a hechos posteriores al cierre, al costo de adquisición o producción, informar las políticas ambientales, entre otros, porque esto debe estar incluido, aunque mal no sea por nota, a los estados financieros. Si no, pónganse a pensar, ¿realmente estamos dando una información valedera? ¿Una información útil para el que decide? Nosotros, contadores públicos. ¿O resulta que la contabilidad es tan parcial que fue hecha a la medida nuestra y solo para nosotros? Valga como reflexión. Tenemos una responsabilidad social también, no solamente para con el gremio. Para el gremio, por supuesto, pero para con toda la sociedad, porque damos fe pública y esto no debemos olvidarlo. Cuando hablamos de los recursos naturales, son recursos económicos que pueden ser renovables o agotables. Hay una necesidad de exposición en los estados contables o financieros donde voy a poder decir que en realidad tienen utilidad porque pueden representar fuentes importantes de ingresos futuros. Y tienen relevancia porque también en lo que tiene que ver con la contabilidad pública o gubernamental, me va a permitir evaluar
las políticas ambientales del Estado. El registro de los recursos naturales me va a permitir una administración sustentable, porque el sistema debe informar los beneficios que generan, debe informar cualquier otra característica que se presente, y lógicamente es la base para la gestión del administrador. ¿Cuál es la base para la gestión de un administrador de cualquier índole, pública o privada? Es que tenga una información íntegra. Simplemente recuerdo que la integridad está dentro de los requisitos de la información contable, en lo que conocemos como contabilidad tradicional. La pregunta es, si no tenemos en cuenta todo esto, ¿es íntegra? Entonces, el propósito de la contabilidad es reflejar en los estados financieros los hechos económicos para que la información sea oportuna, comprensible, confiable, objetiva e íntegra. Por eso decimos que todas las organizaciones, aclaro, acá hablamos de públicas y privadas, no deben ser indiferentes a la problemática ambiental y su repercusión en la situación económica y social de gobiernos y entidades. Esa valoración económica del medio natural es una herramienta útil, fundamental, para lograr un desarrollo sustentable. ¿Cuál es el reto entonces, como contadores públicos? Medir y evaluar los recursos naturales. Una doctrina que debe definir conceptos de valor para bienes libres, y esos tenemos que ser nosotros, los contadores públicos, nuestro gremio. No podemos dejar que alguien lo haga por nosotros. El reto actual de la práctica contable es que el sistema de información contable brinde información considerando la variable medioambiental, mostrando la existencia de recursos naturales, sus cambios, ingresos, costos y pasivos ambientales. El profesional en ciencias económicas, lógicamente, el contador público, para registrar, tiene un papel fundamental para determinar los criterios de medición y exposición de esa información medioambiental. Como decíamos al principio, seguramente va a ser trabajo multidisciplinario, porque yo no tengo por qué conocer o ser un especialista en riqueza ictiológica, en mineralogía, en ambiente, etc. Pero lógicamente me va a permitir ese trabajo multidisciplinario a nosotros, contadores públicos, que somos los responsables de registrar la evaluación y elaboración de todo tipo de informes para hacer frente a nuevas demandas de la información, que a la vez me va a servir y voy a poder contribuir con la protección, conservación y valoración económica de los recursos naturales, que se lo debemos a la sociedad. Esto también se lo debemos a la sociedad. Y si nosotros no decimos nada de esto como contadores públicos, realmente a la sociedad somos bastante poco útiles. Y está claro que nosotros como contadores públicos debemos marcar estas cuestiones también, que tienen íntima relación con la protección, conservación y valoración económica de los recursos de cada uno de nuestros países y de nuestras empresas. Ustedes saben que cuando esto lo propusimos desde la Facultad de Ciencias Económicas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, que registrara los recursos naturales, nos dijeron, bueno, pero en la Universidad de Buenos Aires se hace ese registro. Y la verdad que cuando ocurrió eso no se hacía. Entonces lo primero que dijimos en la universidad es vamos a elevar al Consejo Superior, desde el Consejo Directivo de nuestra facultad, una propuesta. Y dijimos, vamos a incorporar el patrimonio de la universidad con el objeto de poseer un inventario en primer lugar,
para reconocer los recursos que tengo, protegerlos y valorizarlos. Lógicamente surgió la inquietud. ¿Cómo lo voy a medir y cómo lo voy a evaluar? Si la evaluación no fuera objetiva, lo voy a hacer con el valor mínimo de un peso o de una unidad de medida de la moneda de cada uno de nuestros países. Pero en muchos casos se puede hacer. Fíjense, en todos nuestros países tenemos parques nacionales, donde en muchos de ellos se cobra una entrada. Lógicamente voy a tener registrado la cantidad de visitantes y el valor de esa entrada que se percibe para visitar el parque nacional, provincial, regional, como fuere. Ahí ya tengo un valor aproximado. Y si no me interesa saber, por lo menos que existe, para lo cual le asignaré un valor mínimo, pero tiene que estar. Y lógicamente ese valor no sufrirá amortizaciones, porque lógicamente, seguramente va a incrementar su valor y no disminuirlo. Cuando hicimos esta propuesta, dijimos, seguramente hay alguna reglamentación, hay alguna norma, y en la Argentina la encontramos, porque resulta que en el plan de cuentas que sacó la Contaduría General de la República, incluyó una cuenta que se llama bienes naturales, al margen de los bienes de uso, por supuesto, y de lo que ya existía también en la contabilidad gubernamental de la República Argentina, que son los bienes históricos y culturales, que tampoco contablemente estaban inventariados. Cuando hablamos de los bienes históricos y culturales, hablamos de activos que representan el patrimonio público y, lógicamente, donde el Estado se propone conservar, de ser posible indefinidamente, por su singular importancia histórica, educativa, artística o arquitectónica. Para concluir, y no aburrirlos con este tema, que yo creo que da para seguir investigando y en lo que pueda necesitarnos la querida hermana de Nicaragua y por supuesto el Colegio de Contadores, estamos a total y entera disposición, no solamente mi persona, sino la Universidad de Buenos Aires y todo el equipo que tenemos trabajando sobre estos temas. Recordemos esos requisitos de la información contable: pertinencia, confiabilidad, aproximación a la realidad, Ay, mi hermano, gracias por venir. esencialidad, neutralidad, integridad, verificabilidad, sistematicidad, comparabilidad, claridad y oportunidad. Fíjense que entre estos requisitos está la integridad. Cuando hablamos de integridad, todos sabemos de qué estamos hablando. Es decir, tiene que ser una información contable íntegra. Si la información contable es íntegra, sin ninguna duda va a ser útil. Y si es útil, me va a permitir, insisto, a nivel público y a nivel privado, tener una administración sustentable, tomar decisiones adecuadas, tomar decisiones que le convengan, en el caso de los estados, a sus ciudadanos, en el caso de las empresas, a ellas mismas para lograr sus objetivos. Gracias a todos por la atención. Espero vuestras consultas e inquietudes a ese correo que ustedes tienen ahí y que está a disposición de ustedes para las consultas que nos quieran formular. Muchísimas gracias nuevamente al colegio por darme el privilegio desde aquí, de la ciudad de Lima, de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la persona de su decano también, agradecerle que me haya permitido este espacio para poder estar con ustedes esta tarde.